Te subes al coche, giras la llave o pulsas el botón y pasa lo peor. El motor no arranca. O arranca y se apaga a los 2 segundos. O directamente ni siquiera escuchas ese zumbido breve que suele sonar desde la parte trasera. En ese momento aparece una frase en la cabeza, casi automática. No funciona la bomba de gasolina en Dacia Sandero. Y la tentación es clara. Pues cambio la bomba y listo. El problema es que esa decisión, tomada con prisa, es una de las formas más rápidas de gastar dinero sin arreglar nada. O de arreglarlo, a medias y quedarte tirado otra vez. Pero esta vez en el peor sitio. Porque la bomba no funciona puede significar muchas cosas distintas. Puede que la bomba esté realmente muerta, sí. Pero también puede que la bomba esté bien y lo que falle sea la alimentación eléctrica, la masa, un relé caprichoso, un conector recalentado, una batería baja que no da la tensión suficiente bajo carga, un corte por inmovilizador, o incluso que la bomba gire pero no consiga presión por un filtro o regulador integrado obstruido. Y lo más traicionero, hay fallos intermitentes que te hacen creer que es la bomba, cuando en realidad es un contacto flojo que hoy deja pasar corriente y mañana no. La clave es cambiar el enfoque. En vez de preguntarte, ¿está rota la bomba? Pregúntate, ¿está llegando lo que necesita para trabajar y está entregando lo que debe entregar? Alimentación, mando y resultado. Si entiendes esas 3 piezas, el diagnóstico deja de ser una lotería. Vamos por el principio, con un triaje rápido, de lo más seguro a lo más probable. Primero, combustible real. No el marcador, combustible real. Los aforadores engañan. Y más de una vez, el coche se queda sin gasolina con la aguja todavía por encima de la reserva. O al revés. Marca poco, y aún queda si el coche estaba en pendiente, si lo aparcaste con el morro hacia arriba o hacia abajo, si vienes de una rotonda fuerte o una subida larga. El chupador puede aspirar aire aunque parezca que hay. Si tienes duda, añade una cantidad razonable de combustible y vuelve a probar. Es una comprobación tonta, hasta que te ahorra una tarde entera. Segundo, batería. Una batería baja no solo hace que el motor de arranque gire lento, también puede provocar que la centralita y los relés trabajen mal, que la bomba reciba menos tensión de la que necesita, o que el sistema se vuelva errático. Si al dar contacto las luces del cuadro parpadean raro, si el arranque suena perezoso, o si el coche lleva tiempo parado, no descartes que el origen sea eléctrico por abajo. Y ojo, una batería puede mostrar 12 voltios en reposo y venirse abajo en cuanto le pides corriente. Por eso, si puedes, prueba con pinzas o un arrancador, o al menos mide tensión mientras intentas arrancar. Tercero, escucha el cebado. En muchos coches, al dar contacto, la bomba hace un zumbido de 1 o 2 segundos para presurizar el circuito. Pero aquí viene la primera trampa. No oírlo no prueba nada por sí solo. Puede ser que el sonido esté amortiguado, que el cebado sea muy breve, que haya ruido ambiente o que el coche no haga cebado si detecta ciertas condiciones. Y al revés, oír un zumbido tampoco garantiza que haya presión suficiente. Una bomba puede sonar viva y estar agotada, o estar girando en vacío por una toma de aire o una obstrucción. Cuarto, inmovilizador y señales del cuadro. Si el coche tiene un testigo de inmovilizador que se queda parpadeando o fijo de forma anormal, o si el coche arranca y se apaga como si lo cortaran, no te obsesiones con la bomba todavía. Hay situaciones en las que la centralita permite un intento y luego corta. No vamos a entrar en reprogramaciones ni historias raras, pero sí en algo práctico. Si tienes una segunda llave, pruébala. Si el comportamiento cambia, ya tienes una pista. Quinto, si tienes un lector OBD sencillo, úsalo. No para convertir esto en una tesis, sino para ver si hay códigos relacionados con presión de combustible, fallos de alimentación o sensores que estén impidiendo el arranque. Un código no es una sentencia, pero puede orientarte, y si no hay códigos, tampoco significa que todo esté bien. Solo significa que el fallo puede ser mudo para la centralita. Hasta aquí, lo básico. Ahora viene el punto donde la mayoría se equivoca. Confundir no arranca con es la bomba. Un motor necesita 3 cosas: aire, chispa y combustible. Si no hay chispa por un problema de encendido, o si hay un sensor crítico que impide el arranque, puedes cambiar la bomba y seguir igual. Por eso, cuando el síntoma es gira pero no arranca, conviene observar. ¿Huele a gasolina en el escape tras varios intentos? ¿Las bujías salen mojadas? Si sí, combustible está llegando de alguna forma. Si no, puede ser que no llegue o que llegue muy poco. Ahora sí, ruta eléctrica. Aquí es donde se separa el diagnóstico serio del cambio piezas. Cuando alguien busca no funciona la bomba de gasolina en Dacia Sandero, lo que realmente necesita es saber si a la bomba le llega
alimentación y si tiene una masa decente, porque una bomba es un motor eléctrico. Si no le das corriente y retorno, no gira. Y si le das corriente con caída de tensión, gira débil, se calienta, hace ruido raro y no da presión. Empieza por lo más accesible, fusibles y relé. Según el año y la versión, la ubicación cambia, pero el concepto no. Un fusible puede estar fundido, o peor, puede parecer bien y fallar bajo carga por un contacto flojo o sulfatado. Un relé puede hacer clic y aún así no pasar corriente correctamente. Y los relés intermitentes son de los más traicioneros. Hoy arranca, mañana no, pasado arranca, si le das un golpe al salpicadero o si hace calor. Si el fallo es intermitente, el relé sube en la lista de sospechosos. Pero no te quedes en mirar, lo ideal es medir. Si tienes un multímetro ya estás jugando en otra liga. La prueba clave no es solo hay 12 Q, sino hay 12 pivots cuando debe haberlos y con carga. En muchos sistemas, al dar contacto aparece tensión en la bomba durante un par de segundos. Luego se corta hasta que el motor gira o arranca. Si mides y no ves nada, puede ser porque no coincidiste con ese instante. Por eso ayuda a que alguien dé contacto mientras tú mides, o usar una lámpara de pruebas que reaccione rápido. Y si no tienes herramientas, al menos entiende el patrón. Tensión breve al contacto. Tensión continua al arrancar. Luego está la masa. Una masa mala es un clásico. El coche puede tener tensión positiva llegando, pero si el retorno a masa está oxidado, flojo o con resistencia, la bomba no trabaja bien. ¿Cómo se nota? A veces la bomba suena más grave, como cansada. A veces arranca y se para. A veces funciona con el depósito lleno y falla con el depósito bajo, porque el módulo se calienta más o porque el esfuerzo cambia. Y a veces simplemente no hace nada. Aquí entra una prueba muy reveladora. La caída de tensión. No hace falta ser ingeniero. Si mides entre el positivo de batería y el positivo en el conector de la bomba mientras intentas arrancar, cualquier diferencia notable indica pérdidas en el camino. Cableado, relé, conectores. Lo mismo entre la masa de la bomba y el negativo de batería. Si hay caída, hay resistencia. Y resistencia en un circuito de potencia es calor, fallos y conectores tostados. Muchas bombas malas en realidad son conectores que se han calentado por mal contacto y ya no dejan pasar corriente suficiente. Hablemos de conectores, porque aquí se esconden muchas averías. El conector superior del módulo de bomba, el mazo que va hacia el depósito, y los conectores en caja de fusibles pueden sulfatarse, coger holgura o incluso derretirse un poco. A veces el coche falla después de repostar, no por la gasolina, sino porque al mover el coche o vibrar, se termina de soltar un contacto que ya estaba al límite. O falla con lluvia y humedad, o falla con calor. Si el fallo cambia con el clima, piensa en conexiones. Y ahora, un aviso importante. Hacer puentes a lo loco cerca del depósito es mala idea. Chispas y vapores de gasolina no son una combinación para experimentar. Si vas a comprobar alimentación directa, debe hacerse con criterio, con fusible en el circuito, buena ventilación, sin fuentes de ignición y sabiendo exactamente qué estás tocando. Si no lo tienes claro, mejor no lo hagas. No merece la pena. Supongamos que haces las comprobaciones y encuentras uno de estos escenarios. Escenario 1. No llega tensión a la bomba ni al dar contacto ni al arrancar. Ahí la bomba no es la primera sospechosa. Ahí manda el circuito de control. Fusible, relé, cableado y la señal que activa el relé. En algunos coches, la centralita activa el relé solo si detecta giro del motor o condiciones de seguridad. Si el sensor de revoluciones falla, por ejemplo, puede que no active la bomba como debería. No vamos a meternos en diagnósticos avanzados, pero sí en una idea práctica. Si no hay tensión, no compres bomba todavía. Escenario 2. Llega tensión correcta y masa correcta, pero la bomba no hace absolutamente nada. Ni ruido ni consumo, nada. Ahí sí la probabilidad de bomba averiada sube mucho, aunque incluso ahí hay matices. Puede ser el propio conector del módulo que no hace contacto interno, o un cable cortado justo en la entrada. Pero si en el conector hay alimentación y masa y el motor no reacciona, la bomba o el módulo están en el punto de mira. Escenario 3. Llega tensión, la bomba suena, pero el coche no arranca o se para. Aquí es donde mucha gente se pierde, porque si suena, funciona. No necesariamente. Y aquí pasamos a la ruta hidráulica. Presión y caudal. La bomba no solo tiene que girar, tiene que generar presión suficiente en la rampa de inyección. Si la presión es baja, el motor puede arrancar mal, tironear, perder potencia al acelerar o apagarse al exigirle. Y hay un detalle. Una bomba cansada a veces funciona en frío y falla en caliente, o funciona con el depósito lleno y falla con el desinsensition measures.
Depósito bajo porque se refrigera peor. Otra vez, el patrón importa. ¿Cómo se comprueba la presión? Lo ideal es con un manómetro en el circuito, pero no siempre es sencillo ni seguro si no tienes el adaptador o el punto de medición. En algunos casos puedes ver datos de presión con OBD si el sistema lo reporta, pero no siempre está disponible o no es fiable para diagnosticar una falta de caudal. Si no puedes medir, al menos observa síntomas. Si el coche arranca y al acelerar se ahoga, si a velocidad constante va bien, pero al pedir potencia se viene abajo, eso huele a falta de caudal o presión bajo demanda. Y aquí aparece otro culpable frecuente: el filtro y el regulador integrados en el módulo. En muchos coches modernos, el filtro principal no es un cilindro externo fácil de cambiar, sino parte del conjunto dentro del depósito. Si ese filtro se obstruye, la bomba puede estar trabajando, incluso forzándose, pero la gasolina no pasa como debe. Resultado: presión insuficiente. Y tú escuchas la bomba y piensas que está bien. No lo está, o al menos el sistema no lo está. También puede haber una válvula reguladora que no mantiene presión, o una fuga interna en el módulo. En esos casos la bomba gira, pero la presión se cae rápido. El coche puede arrancar tras varios intentos, como si tuviera que llenar el circuito cada vez. O puede arrancar y apagarse al instante, porque la presión no se sostiene. Otra situación: aireación. Si hay una toma de aire en el módulo o un problema con el conjunto del aforador, la bomba puede aspirar aire en ciertas condiciones. Eso se nota como fallos al tomar curvas, al subir cuestas con poco combustible, o como tirones que aparecen y desaparecen. Y de nuevo, el marcador puede engañar. Ahora, un matiz que ahorra muchos disgustos: no confundas bomba con módulo. Mucha gente compra la bomba pensando en el motor eléctrico, pero el conjunto suele incluir carcasa, filtro, regulador, aforador, conexiones. A veces se puede cambiar solo el motor. A veces conviene cambiar el módulo completo por fiabilidad. Pero esa decisión se toma después de confirmar qué está fallando. Porque si el problema es un conector quemado o un relé, cambiar el módulo completo no arregla el origen. Hablemos de fallos intermitentes, porque son los que más dinero se comen. Si el coche a veces arranca y a veces no, y especialmente si falla más en caliente, o después de un bache, o cuando hay humedad, piensa: primero en relé, conexiones y masas. Una bomba que muere suele dar señales, pero cuando muere del todo, muere. En cambio, un relé con contactos gastados puede funcionar 100 veces y fallar la 101, y tú justo ese día te quedas tirado. También está el caso de baja tensión por alternador o por batería fatigada. La bomba puede girar, pero con menos fuerza. El coche puede arrancar, pero al encender luces, ventilador o desempañador, la tensión cae y el sistema se vuelve inestable. No es lo más común, pero pasa. Por eso, si el problema aparece junto con síntomas eléctricos raros, no lo ignores. Ahora quiero que te quedes con una idea muy concreta. Hay dos preguntas que separan casi todos los diagnósticos. Primera: ¿la bomba recibe alimentación y masa cuando debería? Segunda: ¿con esa alimentación el sistema genera presión suficiente? Si respondes esas dos, el resto se ordena solo. Imagina que estás en el punto de decisión. Si no llega tensión, el camino es hacia fusibles, relé, cableado, mando. Si llega tensión y masa y no gira, el camino es hacia bomba o módulo. Si gira pero no hay presión, o el coche se ahoga, el camino es hacia filtro, regulador, obstrucción o bomba cansada. Y si todo parece correcto pero el coche se apaga como cortado, vuelve a mirar inmovilizador, señal de giro del motor y posibles cortes de la centralita. Y aquí entra la parte más humana del asunto: el miedo a meter mano. Hay cosas que sí puedes hacer en casa con seguridad y sentido común, y cosas que es mejor dejar: revisar fusibles, comprobar batería, escuchar cebado, leer códigos OBD, inspeccionar conectores accesibles, medir tensión en puntos. Seguros, eso es razonable si tienes cuidado. Abrir el depósito, manipular gasolina, hacer puentes sin protección, trabajar en un garaje cerrado con vapores, eso ya es otro nivel de riesgo. Si no tienes experiencia, no pasa nada por parar y llevarlo a un taller. No es rendirse, es evitar un problema mayor, porque el combustible no perdona errores, y la electricidad tampoco. Un conector recalentado puede terminar en un fallo más caro, un mal puente puede quemar un cable o una centralita, y una chispa en el lugar equivocado puede ser directamente peligroso. Aún así, incluso si vas a llevarlo al taller, llegar con un diagnóstico orientado te protege. Si tú puedes decir: he comprobado que no llega tensión a la bomba al dar contacto, o llega tensión y masa, pero no hay respuesta, o la bomba suena pero el motor se queda sin fuerza al acelerar. Ya no eres el cliente que solo dice: no arranca. Eres alguien que aporta información útil,
Y eso reduce la probabilidad de que te cambien piezas por probar. Volvamos a la frase inicial porque ahora suena distinta. No funciona la bomba de gasolina. En Dacia Sandero no es un diagnóstico, es un síntoma interpretado. Y la diferencia entre una interpretación y un diagnóstico son 2 o 3 comprobaciones bien hechas. Si tuviera que dejarte con una imagen mental, sería esta. La bomba es el final de una cadena. Antes de ella hay un mando, un relé, un fusible, un cableado, una masa. Después de ella hay presión, filtro, regulador, inyectores. Cuando el coche no arranca, la cadena puede romperse en cualquiera de esos eslabones. Cambiar la bomba sin mirar el resto es como cambiar una bombilla sin comprobar si hay corriente en el portalámparas. Y ahora sí, el cierre práctico. Cuando alguien te diga, no funciona la bomba de gasolina en Dacia Sandero, tú ya sabes responder con calma. Primero confirmas lo básico, combustible real, batería, inmovilizador, sonido de cebado. Luego confirmas lo eléctrico. Fusibles y relé, tensión y masa en el conector, y si puedes, caída de tensión bajo intento de arranque. Y si la bomba gira, pasas a lo que de verdad importa. Presión y capacidad de mantenerla, pensando en filtro y regulador integrados, no solo en el motor de la bomba. Si en algún punto encuentras algo que no encaja, o te obliga a trabajar con gasolina y conexiones sin la seguridad adecuada, ahí es donde conviene parar, no por falta de ganas, sino por criterio. El objetivo no es hacerlo tú mismo a toda costa. El objetivo es no comprar una bomba nueva para descubrir, 2 días después, que el problema era un relé de pocos euros o una masa oxidada. Y cuando el diagnóstico está claro, entonces sí, si hay alimentación y masa correctas y la bomba no responde, o si responde pero no, entrega presión suficiente pese a que el resto está bien, ahí ya tiene sentido pensar en reparación o sustitución del conjunto, sin adivinar, sin apostar, con pruebas. Esa es la diferencia entre arreglar el coche y solo cambiar piezas hasta que, por casualidad, un día arranca